Señor nos está perfeccionando todo el tiempo, hermanos, para justamente hacer su obra. Amén. Ninguno de los que estamos aquí aún hemos alcanzado, ¿no?, la plenitud, pero estamos en ese proceso, en las manos del Señor. Estaba hace rato que me estaba preparando para venir, allá estaba en casa, y vino a mi mente un canto que no es un canto, es muy breve, pero el Salmo 119, 18, y dice así la palabra del Señor: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Y yo recuerdo hay un canto por ahí que es muy breve, pero dice: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte, yo quiero verte. Y otra vez: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte, yo quiero verte. Y sigue, pero aquí el punto es eso, hermanos, que definitivamente nosotros como hijos de Dios, si ya por la gracia de Dios hemos sido salvos, necesitamos tener la mirada de Cristo. Todo lo que hacemos es espiritual, hermanos. Necesitamos tener la mirada de Cristo. Y ese canto tan sencillo que está en la palabra de Dios, nos lo explica en dos renglones, hermanos. Abre mis ojos, es una petición, es un clamor. Abre mis ojos, porque cuando el Señor aún no ha abierto nuestros ojos, no podemos ver lo que el Señor ve y quiere en nuestras vidas. Y entonces pueden pasar años y años que nosotros incluso nos congregamos, pero nos quedamos solo en el nivel básico. Pero Dios tiene un propósito eterno para nosotros. Entonces Dios quiere y espera más de nosotros, porque nosotros, al obedecer su plan perfecto, vamos a ir creciendo y vamos cada vez a ser más plenos y vamos a ser más felices, más dichosos de saber que el Creador de la vida, que el Todopoderoso, está a nuestro favor y está en nosotros para que hagamos su obra. Qué hermoso es el Señor, que dice, aquí dice, ¿verdad?, el salmista: abre mis ojos. Yo creo que es una oración perfecta, hermanos. En las mañanas, cuando nos despertamos y abrimos los ojos físicos, ¿verdad? Pero debemos recordar: abre mis ojos en mi corazón, en mi mente, para tener un corazón y una mente conforme a ti, Dios. Amén. No solo estos ojos, que gracias a Dios por nuestros ojos físicos, ¿verdad? Porque gracias a ellos podemos darnos cuenta de las cosas, podemos leer la palabra de Dios, tantas cosas. Pero aquí está poniendo un énfasis en nuestros ojos espirituales y en la mente renovada que Cristo ha dado a sus hijos. Entonces así dice: abre mis ojos, y dice con esa convicción: y miraré. Está la petición y la certeza. No dice y quizá mire, dice y miraré, y miraré. Gloria a Dios, miraré. ¿Qué cosa voy a ver cuando Cristo abre mis ojos? Porque yo también lo deseo. Miraré las maravillas de tu ley. Amén. Las maravillas de tu palabra, de tu palabra. Amén. Y de eso vamos a estar hablando hoy, hermanos, de la palabra de Dios, del pensamiento de Dios. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque nos permites congregarnos en tu nombre como iglesia tuya, Señor, para una vez más escudriñar tu palabra y encontrar en ella, Señor mi Dios, el consejo perfecto para nuestras vidas, Señor mi Dios. Encontrar en tu palabra, Señor mi Dios, la dirección para nuestras vidas,
porque nosotros lo necesitamos, Señor. Nosotros necesitamos agradarte. Nosotros deseamos, Señor mi Dios, que tú te goces con nuestras vidas, esa vida que nos has dado en tu gracia, Señor mi Dios, porque eso es lo que le da sentido a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, por favor, para que nosotros, por tu infinita misericordia, podamos tener cada vez más una mente conforme a ti, Señor mi Dios, una mente conforme a tu Hijo, Señor mi Dios. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno, porque el tiempo cambia, el tiempo pasa, pero tú no cambias, Señor mi Dios. Gracias porque estás en la misma decisión de, Señor, usar a tus hijos, a tus hijas, Señor mi Dios, para que se cumplan tus propósitos. A pesar de nuestras imperfecciones, Señor mi Dios, tú has decidido que así fuera, Señor mi Dios. Gracias, Padre, por tener el privilegio de invocar tu nombre libremente, Señor, aquí en México, Señor mi Dios, y poder, Señor mi Dios, gozarnos, Señor, de tu palabra santa, Señor. Ayúdanos, pues, Señor. Padre, por favor, escudriña cada corazón, cada mente de nosotros, Señor mi Dios. Tú conoces las necesidades, tú conoces las circunstancias de cada uno, de cada una, Señor mi Dios. Sé propicio, Señor mi Dios, sé propicio y permítenos por medio de tu palabra una vez más, Señor mi Dios, ser enseñados por ti, Señor mi Dios, y poder, Señor mi Dios, entender y reconocer las maravillas que hay en tu palabra, Señor mi Dios. Gracias. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado. Amén. Amén. Pues gloria a Dios, hermanos. Estuve poniendo, gracias a Dios, mucha atención en el desarrollo del culto desde que comenzamos, y veo algunas palabras que son clave para nosotros el día de hoy y siempre. Se ha hablado mucho del camino, del andar con el Señor. Se ha hablado mucho de que necesitamos tomar decisiones sabias en la vida. Por ejemplo, nuestros hermanos con el ministerio, con los niños. Los niños, claro que sí, los niños son algo especial delante del Señor. Todos somos especiales, pero en particular los niños. Y nosotros nunca debemos de olvidar eso. Los niños necesitan dirección, amén. Los niños necesitan amor. Los niños necesitan fortaleza a su tierna edad. Y vemos cómo está el mundo el día de hoy. Cada vez más difícil, cada vez hay más confusión en el mundo. Pero gracias a Dios que su palabra es nuestra guía perfecta. Y la palabra de Dios no pierde su poder, no pierde su propósito en nuestras vidas. Los niños, los jóvenes también con sus retos que tienen propios de su edad, de tomar decisiones importantes en su vida. Muchas decisiones, todos los días. Desde que si me levanto o no me levanto, ¿no? Y si me levanto, ¿qué voy a hacer? Entre esto o aquello, ¿no? Y ya estando allá afuera, ¿verdad? Allá en la vida diaria, expuestos a tantas tentaciones, a tantas filosofías del mundo, tantas cosas. Definitivamente difícil también es ser joven. Siempre ha sido, pero cada vez es más difícil. Y los adultos también con nuestras cargas, ¿verdad? Con nuestras necesidades como adultos, con nuestros retos, también como adultos y lo que Dios ya nos ha permitido vivir, nos damos cuenta cómo la humanidad va en un creciente deterioro, ¿verdad? Y lo más triste es que la humanidad, por no acercarse a Dios, no tiene rumbo. Entonces, nosotros como hijos de Dios, pues debemos aquilatar, debemos atesorar lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra. El título de la enseñanza de hoy es La mente de Cristo en los hijos de Dios. La mente de Cristo en los hijos de Dios. El punto de partida para tener una relación con Cristo y con Dios es la salvación. Es el punto de partida.
Entonces necesito aprovechar en este momento un minuto para recordarles que siempre debemos darle gracias a Dios por su misericordia y que un hermoso día Él llegó a nuestras vidas y que alguien en amor nos compartió de su palabra y esa palabra fue la que nos dio vida, vida eterna. Amén. Entonces nosotros tenemos siempre que estar recordando qué significa ser hijo de Dios, qué significa ser hija de Dios, qué significa ser salvo y vivir abundantemente nuestro nuevo estatus por la gracia de Dios. Necesitamos apropiarnos de lo que ya somos. Somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Y si somos hijos e hijas de Dios, somos coherederos. Amén. Tenemos la promesa a favor nuestro. Pero esa promesa es para que nosotros seamos perfeccionadas, pero también para que nosotros, por su misericordia, seamos instrumentos para bendecir a otros. La mente de Cristo nos ha sido revelada por medio de su palabra. No hay otra forma, hermanos, hermanas. Es por medio de la palabra de Dios. Todo lo que hacemos en la iglesia de Cristo es por medio de las Santas Escrituras. La palabra de Dios no es la opinión o el pensamiento de los hombres que Dios usó, que fueron hombres entregados a Dios, hombres santos del Señor, pero finalmente no es la palabra de ellos ni el pensamiento de ellos, es el pensamiento de Dios que a Él le plació darnos a todos y a todas a través de las generaciones, por medio de estos hombres a los cuales el Espíritu Santo inspiró para que ellos escribieran el pensamiento de Dios en su palabra. Eso es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que hagamos, primer punto, si tú quieres tener un andar con Cristo seguro, un andar con Cristo en donde la palabra de Dios va a ser tu obra al 100%, porque no es al 99%, es al 100%, necesitas sustentar tu fe en la palabra de Dios, nada más, la palabra de Dios. Es preocupante y es triste darnos cuenta que tristemente en los últimos tiempos han surgido algunas llamadas iglesias en donde se ha hecho una edición de la palabra, se ha pretendido incorporar filosofías distintas a la palabra de Dios. Y nosotros debemos tener cuidado. Nosotros debemos tener discernimiento. Sabemos lo que significa la palabra discernimiento, ¿eh? Discernimiento es tener esa capacidad de distinguir entre A o B, o entre A, B, C o D. Discernimiento. Pero estamos hablando de discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Se fijan? Raúl, ¿te fijas? Tú como joven, todos los días estás, y ahora como hijo de Dios, gracias a Él, estás tomando decisiones entre A, B o A, B, C, D, E, ¿sale? Y lo más difícil en la vida es tomar decisiones. Pero si esa es lo más difícil de la vida y nos vamos a equivocar en la mayoría de las veces, si esas decisiones solo lo tomamos a partir de lo que nosotros podemos y sabemos. Pero aquí estamos hablando de aspectos divinos, de aspectos eternos que tienen que ver con Dios. Entonces, la única forma de tener un discernimiento en nuestra mente conforme a Dios es por medio de conocer las Escrituras y después de conocerlas, darnos a las Escrituras obedeciéndola. Esta es la guía perfecta para la vida. Esta es la brújula perfecta para tu vida. Entonces, Dios nos ha dado todo.
Ha puesto todo a nuestro alcance para crecer, para tener una vida abundante, para ser bendecidos, para ser felices conforme a Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Estamos caminando en ese enfoque? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es solamente eso. Y quiero decirte que si tú estás en esa sintonía con Dios, no importa tu circunstancia que tengas en el momento en que por primera vez escuchaste de la palabra de Dios. Dios es omnipotente, tiene toda potestad. Dios es omnisciente y Él lo sabe todo. Él conoce tu corazón, tu mente, tus problemas, tus dificultades, tus temores. Pero tú y yo necesitamos verlo como quien es Dios. Él está aquí, amén. Él está aquí, Él está en su palabra está, la tenemos aquí. ¿Por qué no la consultamos todo el tiempo? Leer libros, hay muchos hermanos en la fe que han escrito libros y son de gran ayuda. Yo tengo ahí algunos hermanos en Cristo me han prestado, al paso del tiempo me han obsequiado libros y los guardo con mucho cariño. Y hay libros preciosos. Esto me lo obsequió un misionero de los Estados Unidos hace muchos años, cuando mis hijos eran chicos, el día de mi cumpleaños, y es una ayuda muy, muy hermosa, trae muchos versículos. Y también trae algunos comentarios, ¿verdad?, de quien lo escribió. Está muy bien, amén. Pero finalmente algo que me han enseñado siervos de Dios al andar este camino es que la profecía más segura es la palabra de Dios y que debemos de ir en primera instancia a la fuente original, que es la Biblia. Amén. La Biblia, hermanos. ¿Quieres crecer? Hermano, hermana, tienes problemas al igual que yo, tienes luchas, tienes preocupaciones, es real, Dios lo sabe. Pero recuerda, hermano, hermana, que Dios tiene toda la autoridad. ¿Cuál es tu necesidad en esta mañana? La que sea. Dios no se asusta. Tú puedes decirle a Él en oración lo que hay en tu vida, todo. Y si tú se lo dices con tu corazón sincero, el Señor se va a agradar y te va a bendecir. Estamos viviendo tiempos terribles, ustedes y yo lo sabemos, del trabajo. Hay poco trabajo en el mundo. Siempre ha habido esa lucha, pero como que cada vez se agudiza más. Dificultades económicas, tantos problemas. ¿Para qué lo mencionamos? Porque nos llevaría tiempo. Guerras, rumores de guerras, hambrunas. Dice la palabra del Señor que la decadencia de la condición humana carnal iba a ser tanta que con el tiempo a lo bueno le iban a decir que es malo y a lo malo que iba a ser bueno. Sí, porque el hombre, la mujer que no tiene a Dios en su corazón, no tiene un punto de referencia y entonces comienza a torcer todo lo que Dios hizo. Y por eso vivimos en una plena confusión y caos. Ahora ya hasta quieren hacerse animales, algunos. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Hermanos, no es tiempo ya de esperar, es tiempo de asumir como si fuéramos soldados de Cristo, espiritualmente hablando, y tomar las herramientas que Dios nos ha dado, todos los dones, todos los talentos y su presencia sobre todas las cosas, para seguir avanzando, porque Cristo viene pronto. Bueno, pues aquí lo vemos. Si buscan en sus Biblias, por favor, Primera a los Corintios, capítulo 2. Primera a los Corintios, capítulo 2, y en las hojitas que nos dio el hermano, ahí viene. Quiero decirles que nuestro querido pastor, como sabemos, tiene dificultades una vez más con su garganta, y me dijo ayer que si podía yo
participar hoy en este ministerio. Y yo le dije, claro que sí, pastor, pero ya no me dio tiempo preparar diapositivas, pero tenemos la palabra de Dios, amén. Entonces, hermanos, ahí en 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5, voy a leerlo, pongan atención, hermanos. Me gustaría que lo leyéramos juntos, pero por cuestión de tiempo, hermanos. Hay varias cosas, hermanos, que el Señor puso en mi corazón en esta enseñanza desde tiempo, amén. Entonces yo le pido a Dios que como siempre lo hace cuando hablamos de su palabra en su nombre, el Señor haga la obra en todos, amén. Yo soy el primero que tiene necesidad de todo esto, hermanos. Entonces todos estamos ante Él. Y dice así la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, que estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Entonces aquí vemos cómo el siervo de Dios le está hablando a esta iglesia, ¿verdad? Y le está explicando cuál es el tema, cuál es el mensaje que Dios había puesto en su corazón para la iglesia. Amén. Él les está explicando como un padre les está diciendo el porqué y el propósito del mensaje que les iba a compartir. Vuelvo a leer, así que, qué hermosa forma de comenzar, de hablarle a alguien. Así que, hermanos, hermanas, hermano, hermana, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración ¿qué dice? Del Espíritu y de poder. Dice que Él les compartió ese mensaje, que no fue con palabras persuasivas de parte de Él, no fue con sabiduría de parte de Él, con una sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Vean que la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula. Se refiere a que es el Espíritu Santo de Dios, amén, el Espíritu Santo de Dios. Y dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, amén. Nos está explicando perfectamente que necesitamos tener fe en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice que es una fe conforme a Dios, conforme a la palabra de Dios. Dice, para que vuestra fe no esté fundada, no esté sustentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué gran mensaje. Gracias a Dios por su mensaje. Nosotros podemos vivir todos los días lo mismo. Amén. Todos los días estamos en lo mismo. Estamos siendo edificados por la palabra de Dios, hermanos. Pablo, gran siervo de Dios, como sabemos, cuando se presenta a esta iglesia, a la iglesia de Corinto, ahí dice en 1 Corintios capítulo 1, en el primer versículo, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Pablo entonces está saludando a la iglesia y les está recordando, estamos congregados con un propósito. Hay un propósito cuando nos congregamos. La iglesia de Dios tiene un propósito sobre todos los demás propósitos. Como lo sabemos, hermanos, la iglesia de Dios no es un club social. La iglesia de Dios es el plan de Dios para la humanidad. Que se arrepienta la humanidad y que una vez que recibe la salvación, todo hijo de Dios, toda hija de Dios debe congregarse en el nombre de Dios para que como un cuerpo nos edifiquemos unos con otros y juntos crezcamos y podamos llegar a la meta. Entonces aquí Pablo en unos cuantos renglones nos resume el propósito de la iglesia. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Le está hablando a los que ya están en el camino de la fe en Cristo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A veces no es que yo ya lo haya logrado, por supuesto, pero recuerdo la palabra de Dios y me da mucha tristeza y a veces me enoja. Que a veces que hay hermanos que ya son hermanos en la fe y cuando ven que está habiendo un crecimiento en la iglesia, la única forma que una iglesia crece es cuando están en la misma sintonía, unánimes juntos, en el Espíritu de Dios. Y cuando el hermano está creciendo, la hermana está creciendo y comienza a comprometerse y de verdad dar pasos de fe en su andar con el Señor, y cada rato habla de Dios y habla de Dios y canta a Dios y todo lo lleva a la Biblia. No es común, pero he escuchado muchas veces al paso del tiempo que algunos llegan a decir: ay, este hermano, esta hermana es un fanático. Este hermano todo el tiempo, sí, pero también hay que hacer esto. Hermanos, qué bueno que todos estemos en esa sintonía, que seamos ambiciosos espiritualmente hablando, ambiciosos para Dios, para la obra de Dios. No hay límite, ¿sabías? En nuestro andar con el Señor, en nuestro crecimiento, no hay límite. De acuerdo al pensamiento de la humanidad, de acuerdo al pensamiento de los que no conocen de Dios, solo ahora hay áreas que se llama desarrollo humano, ¿verdad? Y coaching. ¿Tú quieres crecer? Inscríbete a un curso que te va a costar mínimo 3,000 pesos, el más barato, o 30,000 o más. Y ahí hay personas que dicen: yo te enseño cómo vivir para que seas exitoso, para que seas un gran profesionista, para que ganes mucho dinero, para que seas simpático ante los demás. Y entonces uno ve en internet cómo hay de esos cursos. Y mucha gente que tiene necesidad, como todos, toma esos cursos. Y no todo está mal en esos cursos. Pero lo que está mal es que tú pretendas tener una vida plena y abundante, pero sin tu Dios. Sin tu Dios. No te creas todo lo que el mundo dice. Eso se llama discernimiento. Discernimiento. ¿Cómo podemos tener discernimiento? La palabra de Dios. Y cuando oramos, Dios, el Espíritu Santo, porque recordemos que es Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él nos revelará su palabra y nos dará sabiduría para poder reconocer lo que es conforme a Dios y lo que no es conforme a Dios. Eso Pablo aquí es claro y dice: a los santificados en Cristo Jesús, a esos como tú y como yo que estamos en el camino,
en el proceso de Dios, en el taller de Dios espiritualmente hablando. Él, como el buen alfarero, está perfeccionándonos. A ellos se dirige y dice que los que estamos en ese camino somos llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo está en todo el mundo, amén. Me gozo mucho desde hace tiempo, pero ahora cada vez más con esta crisis que hay de la migración en el mundo entero. Cuando ha habido campañas, cuando ha habido conferencias en nuestro país, o he ido con mi esposa y mis hijos a alguna otra conferencia cuando eran pequeños, como en países donde su condición social y política es difícil, es ruda, vamos a decir, porque no son muy abiertos para la palabra de Dios, amén. Son abiertos para otras, para filosofías humanas, pero no para la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que en todos esos países hay iglesia de Cristo. Hay iglesia de Cristo. Voy a mencionarlo para la gloria de Dios, porque eso nos comprueba que Dios es fiel. Amén. Cristo murió por todos. Yo recuerdo hace muchos años que ya se hablaba de Cuba, que no era fácil ahí, pero siempre ha habido iglesia de Cristo en Cuba. Yo conocí a muchos hermanos en esas conferencias y daban un testimonio y yo decía: Señor, qué bueno eres, porque a pesar de las dificultades que ellos enfrentaban, ¿verdad? Desde hace mucho, tú estás ahí con ellos y es el mismo Dios, amén. O en otros países, ¿no? En China, en el mundo musulmán, hay iglesia de Cristo. Entonces aquí vemos que Pablo nos está dando una palabra de ánimo y de exhortación, que somos llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Somos hermanos en Cristo, amén. Si hemos sido salvos, el precio de nuestra salvación ha sido pagado con la misma sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Seguimos con 1 Corintios capítulo 2. Ahora vamos a leer del versículo 10 al 16. Dice así la palabra del Señor. Dice: pero Dios, porque habló antes de la fe, ¿se acuerdan? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Después continúa en el versículo 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Espíritu con E mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué barbaridad, ¿no? Aún lo profundo de Dios. Hay veces que pensamos que Dios está muy ocupado, o hay momentos en que fíjense que eso es una ofensa terrible a Dios, como que Dios no se da cuenta de cosas, ¿verdad? ¿Qué se le puede pasar a Dios, hermanos? En nuestro diario vivir. Ya somos hijos de Dios, ya somos hijas, pero tristemente todavía luchamos con el pecado. Entonces tenemos que ponernos a cuenta todos los días con Dios y decirle: Señor, perdóname. Cada quien examine su corazón. Pero aquí dice: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escudriñar no solo es revisar. Escudriñar, voy a atreverme, que Dios me perdone, pero para que nos quede, es como una auditoría, donde Dios va a lo más profundo de nuestro corazón, espiritualmente hablando. Y tenemos muchos pecados ocultos que pretendemos ocultar, pero que Dios los conoce. Esto habla de la santidad precisamente. Dice: aún lo profundo de Dios conoce el Espíritu Santo. Dice versículo 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Tú sabes, y yo, en las cosas en que estamos mal. Nada más que nos quedamos muchas veces hasta ahí.
Y eso, porque lo que Dios espera es que eso que sabemos que está mal en nosotros, debemos llevárselo a Dios en oración, sinceramente. Después dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios es la mente de Dios, el pensamiento de Dios dado a sus hijos por medio del Espíritu Santo. Amén. Por eso nosotros a la palabra de Dios tenemos que tenerla como el punto de referencia en todo. Dice versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Vean, habla de espíritu con E minúscula. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, E mayúscula. El espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quieres saber qué quiere Dios para ti? Escudriña las Escrituras. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña Él, otra vez, el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El lenguaje de Dios es espiritual, no es carnal. Lo contrario a lo espiritual es lo carnal. Imagínate que alguien aquí o en cualquier iglesia comenzara a dar consejos, pero pues porque es un gran filósofo, porque estudió en alguna facultad famosa de filosofía y hasta es doctor en filosofía. Y comienza, no, pues es que yo me la sé, ¿no? He leído tantos libros, tantos artículos, he dado tantas conferencias y miren, pues yo les digo que esto es lo correcto. Bien por ti, porque así lo quieres ver. Pero aquí no se trata de lo que tú sepas, se trata de lo que Dios sabe. Amén. De lo que Dios sabe. Entonces nosotros tenemos que siempre estar en discernimiento de que el mensaje que se me está dando es conforme a las Escrituras. Amén. Gracias a Dios. Pero en el mundo dice la palabra de Dios que tienen su vista cegada debido precisamente a ese orgullo, ¿no? El orgullo, la soberbia es contraria a Dios. Si tú quieres hacer algo para Dios, lo primero que tú y yo debemos de hacer es examinar nuestro corazón y ver cuáles son los motivos de nuestro corazón. Aquí no sirve, hermanos, el quedar bien como nos enseñan allá en el mundo, ¿verdad? Allá en el mundo hay que quedar bien, pero sabemos que eso es hipocresía. No, a Dios no le sirve eso. Dios quiere corazones sinceros. Amén. Señor, aquí estoy. No tengo nada que ofrecerte, Señor. Te conozco, tú me has salvado y he caminado contigo y he tenido periodos hermosos en mi andar, pero he vuelto a fallar y tiene tiempo que me he enfriado. Por eso, cuando alguien le habla así a Dios, sinceramente, Dios eso lo puede convertir en bendición. Amén. Porque Dios solo escucha aquel corazón que está contrito y humillado. ¿Quién es el que nos convence de nuestro pecado? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Si yo le digo a mi hijo, bueno, como padre, esto está mal por esto, por esto, por esto. Toda la anatomía de por qué está mal, es muy común que diga, yo no lo voy a convencer la mayoría de las veces, ¿no? Cuando tiene un corazón duro. Pero cuando Cristo llega al corazón de alguien que está mal, pero que esa persona ha reconocido que eso que ha hecho le ha generado tristeza y derrota y le pide a Dios ayuda, entonces Dios se agrada de un corazón así, que se humilla delante del Señor. Dice la palabra del Señor, humíllense delante del Señor, humíllense. Amén. Entonces seguimos, hermanos, ahí en estos versículos. Versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del
Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El que aún no se ha entregado a Cristo, el que aún no está caminando con el Señor. Amén. El hombre, pero dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Pero se han de discernir espiritualmente, otra vez. En cambio, el espiritual, el hombre, la mujer espiritual, juzga todas las cosas, dice, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Entonces vean, hermanos, lo que implica y las repercusiones que tiene el tener como guía de vida la palabra del Señor. Dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hombre, aquí Pablo nos ha dado un curso profundo, el más profundo que puede haber, sobre quiénes somos como hijos de Dios. En nosotros mismos no somos nadie ni nada delante de Dios, con nuestros atributos naturales, carnales. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida y nosotros nos arrepentimos, el Señor nos toma como hijos. Y dice aquí Pablo, dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Y cierra diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, hermana, necesitas aceptar que si ya eres hijo e hija de Dios, Dios ya te ha dado una mente renovada. Ya tienes la mente de Cristo. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que yo como soy tengo la mente de Cristo? A Dios le plació. Es como si dijeras, ¿te merecías la salvación? No. ¿Pero por qué fue la salvación? Por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe, dice. Para que nadie se gloríe. La gloria solo le pertenece a Cristo. Solo a Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando Dios nos revela eso, tenemos paz. Tenemos paz con Dios y tenemos paz con los demás. Yo ya no necesito estar en el lugar donde trabajo buscando cómo impresionar a otros. Dios me permitió desde hace ya un tiempo darme cuenta, todo lo que hagas, hazlo para Dios. Yo me gano la vida, hermanos, pero no debo decirlo, pero es que viene al caso de una forma, pues que ha sido una bendición. Y Dios en su bondad me ha permitido algunas cosas, pero ya viendo hacia atrás me doy cuenta, pero es que Dios me lo permitió porque al hacer eso que me permitió tener un sueldo que ha sido de bendición para mi familia. Porque Dios es proveedor. Pero no para que yo, ¿se fijan? Entonces, de eso se trata, hermanos, que todo lo que Dios nos da, siempre debemos recordar que es por la gracia de Dios. Esa es la mente de Cristo. Amén. Eso es la mente de Cristo. Al tener la mente de Cristo, seremos perfeccionados, seremos santificados. Es la santificación, es un proceso de santificación. Pero esa santificación no se puede llevar a cabo si no tenemos la mente de Cristo. Y el tener la mente de Cristo es algo que también va a crecer, va a aumentar. Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos ayuda a comprender la sabiduría. Fíjense, Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos ayuda a comprender la sabiduría. La sabiduría, ¿qué es la sabiduría, hermanos? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Entonces,
Pero aquí me llama mucho la atención que dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Quiere decir que este asunto de ser un hijo o una hija de Dios y estar dentro del plan de Dios y que se cumpla ese plan en nosotros con nuestro crecimiento y santificación, no depende del que tengo al lado en primera instancia, sino depende de mí en cuanto a cuál es mi búsqueda personal de Dios. ¿Qué tanta intimidad tengo con Dios? ¿Cómo es mi comunión con Dios? Nuestra relación con Dios no solo es un contacto. Es que hay que estar en contacto con Dios. Perdóname, pero un contacto es cuando junto dos cables, ¿verdad? De luz. Y los junto así y da la luz, ¿verdad? Porque la luz es un fluido, ¿verdad? Y tienen continuidad. Pero es un contacto que se da, pero igual si lo separo, se corta la transmisión de la luz, contacto. Dios no quiere contactos, de que nos acordemos de Él una vez al día, o una vez a la semana, o una vez menos, una vez al mes, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios necesitamos tener una comunión permanente con Dios. Una comunión continua con Dios. ¿Cómo podemos tener una comunión continua con Dios? Buscándole. Dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Entonces nos estamos dando cuenta, hermanos y hermanas, que andar con Dios es lo más hermoso que puede haber, pero es todo un proceso divino y que está a nuestro alcance. ¿Oramos hoy en la mañana? Cada quien contéstelo. ¿Diste tu corazón a Dios en ese tiempo de tu comunión personal con el Señor? ¿En tu tiempo de oración? ¿Lo diste? O, porque también, y que mejor no hay que hacerlo, como esas oraciones que antes hacíamos, ¿se acuerdan? Que ya son como que de memoria y de a rapidito. Eso no sirve. Dios no se agrada de eso. Dios quiere que cuando nosotros invocamos su nombre, estemos conscientes quién es Dios Santo, Dios Eterno, y que nosotros le digamos lo que hay en nuestro corazón, con toda confianza. Entonces necesitamos pedirlo. Vamos a ver ahí en el Salmo 143:10, por favor. Salmo 143:10. Salmo 143:10. Dice así la palabra del Señor: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Realmente Dios está siendo nuestro Dios? Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Bueno, pues estamos en esa situación, ¿verdad? Por ejemplo, el ser padres. ¿Cuántos padres y madres hay aquí? ¿Sean chicos o ya unos señores? Ok, no muchos, pero los que habemos. Pero todos tenemos hermanos, ¿verdad? Todos de alguna manera se dan cuenta que de alguna manera somos mentores de otros, somos guías de otros. Aunque no sea tu familiar, siempre hay esa oportunidad. Porque hay necesidad de un buen consejo, ¿verdad? En la vida. De hecho, es un principio también de sabiduría, pedir consejo. Pero hay que pedir un buen consejo, amén. Y hay que discernir a quién le voy a pedir el consejo, ¿de acuerdo? Veíamos hace rato el ministerio de los niños, gloria a Dios, ¿no? Porque hay esfuerzos de muchísimo tiempo, por ejemplo, desde la Convención, ¿no?, Nacional Bautista, para que los niños desde chicos pues tengan ese acercamiento a Dios por medio de su palabra, sean enseñados de pequeños. Y claro que sí, mis hijos también, desde chiquititos, desde antes que naciéramos, estamos pidiéndole a Dios para que ellos caminaran el camino del Señor, amén. Pero hay una cosa que no hay que olvidar. Si ya eres padre, tú lo sabes. Y si no eres padre o madre y piensas más adelante tener esa experiencia hermosa, pero gran reto,
debe saber esto. La responsabilidad de presentar a Cristo a los hijos es de los padres. Porque también a veces ocurre que vamos a la iglesia, pero no asumimos nuestro papel como padres. Y yo le llamo el tiempo de la oportunidad. El tiempo de la oportunidad para llevar a los niños, a los hijos a Cristo, es cuando son niños. Es el ideal. Dios siempre está dispuesto a salvar a todo aquel que le busque, sea adulto o aún ya de edad avanzada. Pero Dios sobre todo a los niños. Amén. Entonces es un tiempo de oro, tiempo de oportunidad. Pero nunca debemos de pensar que porque venimos a la iglesia cada 8 días, casi siempre, y escuchamos, y en la iglesia hay el ministerio de enseñar a los niños, todo se lo vamos a dejar a los hermanos, a las hermanas de la iglesia, que ellos lleven a mi hijo a Cristo. Dios es tan bueno que muchas veces, a pesar de que los padres no asumen su papel, muchos niños llegan así a Cristo. Amén. Pero el plan de Dios, nuestra responsabilidad como padres, es a esos niños enseñarles el camino del Señor por medio de su palabra. Amén. Entonces, aquí vemos pues que todos y todas necesitamos en un momento dado guiar a alguien, dar un consejo a alguien, orientar a alguien. Así ha crecido la humanidad. Pero el punto es ese, de que si nosotros nos estamos enfocando a cómo va a ser el crecimiento de los hijos de Dios, pues tiene que ser sustentado en un consejo basado en la palabra de Dios. Amén. Entonces, nadie nos podemos eximir de desear y de hacer el esfuerzo de profundizar en el estudio de la palabra de Dios y después de estudiarlo, en obedecer la palabra de Dios. Porque cuando obedecemos la palabra de Dios, entonces es cuando realmente estamos creciendo y estamos honrando a Dios. ¿Sabías eso? El pensamiento de Dios, dice Isaías 55 del 8 al 9, dice Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Entonces, Dios nos está siempre dejando muy claro de qué se trata este asunto de ser su hijo y de ser su seguidor. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos faltos, pero que Dios todo lo conoce. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué paz me da el saber que mi Padre eterno, Él todo lo puede y todo lo sabe, y que Él tiene toda la autoridad. El pensamiento de Dios, como sabemos, es locura para el hombre, para la mujer que está apartado de Dios. Es locura. Todo esto que estamos revisando ahorita en las Escrituras, por favor, lo estoy en el nombre de Dios diciendo, con la palabra de Dios, porque estoy ante hermanos en Cristo. Amén. Estoy en la iglesia de Cristo que se congregó en este día. Amén. Y por eso es que lo estoy diciendo. Tal como lo estoy diciendo, no se lo puedo decir así todo a alguien que aún no conoce nada de la palabra de Dios. Amén. Debo tener sabiduría también para saber cómo presento el mensaje de Dios a alguien. Si es alguien que nunca ha escuchado, debo pedirle a Dios sabiduría para poder dárselo con amor, pero con claridad sencilla. Amén. Explicarle brevemente el mensaje de Dios. Entonces, pero cuando ya estamos en Cristo, ya somos hijos de Dios, nosotros necesitamos reconocer que el mensaje de Dios en primera instancia no es algo que la gente que está apartada de Dios diga: ah, qué bien que me estás hablando de Dios. Lo vieron ayer, Raúl. Fueron, ¿no? Y ustedes prepararon, como muchas otras veces, todo lo que mejor se ha podido, ¿no?
Y ustedes estuvieron pidiéndole a Dios, ¿no? Y se reunieron aquí y oraron y después dieron el paso de fe de ir, que no es fácil, porque ir no sabe uno, ¿eh? En algunos otros lugares quien habla de Dios lo apedrean, o si cuando menos te avientan algo, ¿sale? Si no es una piedra, algo, o te dicen cosas, sí. Pero nosotros como hijos de Dios ya sabemos que eso puede ocurrir. Pero por eso nos preparamos, le pedimos a Dios protección y dirección, porque dice la palabra que el pensamiento de Dios es locura para el hombre que está apartado de Dios. Dice primero a los Corintios capítulo 1, 18 al 20, hermanos. Capítulo 1, y ya me voy a apurar, hermanos. No se desesperen, por favor, pero también empecé un poquito tarde, ¿eh? Dice primero a los Corintios capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo anotaron para que después lo consulten? Dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? A cada uno de nosotros que estamos aquí y en cada iglesia local en todo el mundo que se congrega el día de hoy, Dios nos ha llamado a cada uno de manera distinta. Dios nos da el regalo de la salvación, nos ofrece a todo aquel que quiera. Amén. A uno los llama teniendo una historia de vida muy, muy diferente a otro, etcétera. Sin importar nacionalidad, ¿no? Condición social, condición secular, o sea, estudios. Por ejemplo, nosotros aquí, pues gracias a Dios, ¿no? A nuestro pastor, pues Dios los llamó desde muy joven. Amén. Y Dios le plació que nuestro pastor le dio la oportunidad de estudiar, amén, de estudiar una carrera muy, muy importante, muy necesaria para la humanidad. Le dio inteligencia, sabiduría. Como todos, tuvo que enfrentar retos en sus estudios seculares, amén. Pero también Dios lo llamó, amén, para el ministerio. Y él obedeció el llamado de Dios. Y por eso, pues ya vemos cuántos años ya tiene haciendo el trabajo para Dios. Amén. Pero no solo eso, sino que después le permitió prepararse más secularmente. Amén. Y es una persona que Dios, gracias a Dios, le ha permitido crecer y desarrollarse en ese ámbito. Y para nosotros los cristianos es un gozo, es una alegría. Porque Dios nos confirma que Dios no hace excepción de las personas, no hace distingo entre las personas. Dios nos llama a todos por igual. Pero qué hermoso cuando Dios a alguien le permite hacer algo más. Ese hombre, esa mujer, no se centra en esos logros, sino que se centra en la bondad de Dios y decide servir a Dios. Amén. Aquí nosotros pues tenemos una circunstancia, la mayoría, pero por ejemplo hay países, y también en México, en donde por ejemplo hay iglesias donde se predica la palabra de Dios en personas que tienen un altísimo nivel socioeconómico. ¿Sabían ustedes? Pero qué diferencia, porque hay personas que tienen muchísimo dinero, pero ¿qué creen? Son cristianos, son cristianas, pero ofrendan dinero para la obra misionera, por ejemplo. ¿Y saben por qué lo hacen? No para que los pongan, sino porque saben que Dios les dio eso. De lo que tú me has dado yo te doy. Amén. Entonces Dios tiene un plan perfecto y no hace distingo entre sus hijos, como Dios nos ha llamado. Pero ¿por qué ocurre esa forma distinta de pensar? Porque cuando ya somos hijos de Dios, por su gracia, ahora tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, que es la única que nos permite hacer esas cosas y pensar de esa manera. Entonces,
Solo la palabra de Dios tiene el poder para perfeccionarnos como hombres y mujeres de Dios. Solo la palabra de Dios. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, Salmos 1, versículo 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Es una palabra del Señor con promesa para nosotros. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. Si estamos caminando con Cristo, la palabra de Dios es nuestra delicia. Te voy a dar un ejemplo práctico. Me ha pasado muchas veces. De repente ocurren cosas en nuestra vida que nos ponen en el límite, ¿verdad? Algún problema, alguna dificultad en nuestra vida personal, o por ejemplo si eres padre, con tus hijos. ¿Y sabes qué? Eres hijo de Dios, pero cuando llega así de repente, no sabes qué hacer en tu naturaleza humana, carnal. Y conoces la Escritura y recuerdas, pero en ese momento como que te bloqueas. Amén. Y entonces tuvimos un hijo que estuvo a punto de morir, de pequeñito. Ya los médicos decían: si para mañana el niño no comienza a responder, váyanse despidiendo de él. Era nuestro primer hijo. ¿Qué haces? Ya éramos hijos de Dios, mi esposa y yo. Pero en ese hospital había otro matrimonio que estaba en una situación, su hijo, también gravísima, el niño. El niño ya estaba muriendo desde hace días, pero eran cristianos. ¿Y saben qué hicimos? Nos abrazamos y nos hincamos ahí en el hospital, 20 de noviembre, y ahí le entregamos a nuestros hijos, ellos a su hijo y nosotros a nuestro hijo, a Dios. ¿Era fácil? No era fácil. ¿Quién nos permitió llegar a esa conclusión? La palabra de Dios. Y entonces, no es que, porque luego queremos, cuando le entrego a Dios mi corazón, de inmediato Dios da la respuesta. No es que el niño seguía perdiendo peso cada hora. No podía absorber su intestino, los nutrientes. Todo estaba con sonda. Pero cuando nos levantamos de esa oración, todo cambió. Porque nos dio paz. Y lo más, voy a decirlo así, que en aquel entonces lo platicamos mucho tiempo. Lo más extraño es que nos dio gozo. El saber que si Cristo se llevaba a nuestro hijito, no podía estar en mejor lugar. Lo decimos muy fácilmente, ¿verdad? Pero cuando lo vivimos, ¿qué es lo que nos permite tener gozo en medio de la dificultad más grande? El Espíritu Santo. La convicción de que nuestra fe está sustentada en el Dios eterno. En el Dios eterno. ¿Cuál es tu necesidad? Tú la ves imposible, pero Dios tiene toda autoridad y todo poder para hacer la obra en tu vida. Tu necesidad material, económica, y sobre todo la primera, la espiritual. A lo mejor estás deprimido desde hace tiempo, deprimida. A lo mejor ya eres hijo de Dios, pero ha habido cosas en tu vida que te han golpeado mucho y que tú piensas: creo que ya no sigo adelante. Pero ¿sabes qué? Dios es fiel. Dios es fiel. Aquí se trata de un asunto de vida completa. No somos cristianos por momentos, por periodos. Somos hijos de Dios todo el tiempo. Amén. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios nos dice esto. Qué hermoso. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sí, yo no sé cómo, pero Dios me ha prosperado. Pero Dios también a ti te ha prosperado. La cosa es que estés consciente y reconozcas y hagas un balance. Hagas un inventario espiritualmente hablando en tu vida.
Y tú date cuenta de dónde te trajo Dios y dónde estás ahora. Y estás muchísimo mejor. Si estás caminando, si eres hijo de Dios, si ya fuiste salvo por gracia, estás muchísimo mejor que cuando no conocías de Cristo. No te olvides de dónde te trajo Cristo. Por eso siempre también he aprendido una cosa. Es muy importante que cuando Dios te dé la oportunidad, compartas a otros tu testimonio de salvación. ¿Cómo llegó Cristo a tu vida? ¿Cómo estaba tu vida en ese entonces? Y cómo cambió tu vida el Señor y cómo la está cambiando hasta el día de hoy. Eso es honrar a Dios. Eso es glorificar a Dios. La victoria de Cristo en nuestras vidas. Vivir conforme a la mente de Cristo exige renunciar a muchas cosas que nos ofrece la vida en este mundo. Vivir conforme a la mente de Cristo tiene un costo, sí es cierto. Algunas cosas no son incorrectas en sí mismas, sin embargo, debemos darle la prioridad a Dios. Si tú dices, pues es que el deporte es muy bueno para la salud, ya ves que hay muchos estudios. Claro que sí, yo leo mucho de esos estudios, que Dios me permitió profundizar en los estudios de la fisiología. Yo sé de eso un poco, pero no quieras ahí cambiar las cosas. No, pues es que como el deporte es muy, muy importante, muy sano, y los partidos del fútbol del club en el que estoy son los domingos. Entonces, pues Dios, perdóname, pero pues mi cuerpo, mi salud, y dejes de congregarte por motivo de que el deporte es bueno, ¿de acuerdo? Para la salud, pero tienes que establecer prioridades. Pero es que el corazón del hombre por naturaleza es engañoso. Nosotros a veces queremos como que arreglar las cosas. Fíjense qué pecado, como que queremos decirle a Dios, como que te convenzo, Dios, de que como que lo que tú dices, sí, pero en esta situación no hagas eso. No hagas eso. Hay palabra, como dice, como algunos tienen por costumbre de no congregarse. ¿Por qué nos congregamos? Estar siempre conscientes por qué nos congregamos. Es muy hermoso y de mucha bendición verlos a todos, pero hay un propósito sobre todos los propósitos, que es como hijos de Dios, invocar su nombre y primero darle gracias, honrarlo y también presentarle nuestras necesidades. Ya acabo, hermanos. Dice Marcos 8:34, un versículo también muy conocido. Dice, y llamando a la gente y sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Entonces, hermanos, hay un costo, pero comparado con el gozo de honrar a Dios, de exaltar a Dios, no hay comparación. Amén. Una exhortación final, hermanos. Efesios 4, 22 al 24. Lo voy a leer con una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente, porque me pareció que está se entiende un poquito más fácilmente. Efesios 4, capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces ahí está una exhortación, hermanos. Necesitamos la sabiduría de Dios para tomar decisiones que honren a Dios, para ser de bendición a otros. Dice la palabra de Dios también en Santiago que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces dice,
Pídeme, dice el Señor. Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre celestial, todopoderoso, en esta mañana, una vez más, Señor, hemos revisado tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio, Señor, de escudriñarla, Señor mi Dios, y de meditar en ella. Aquí, como iglesia tuya, nos congregamos para este propósito principalmente, Señor mi Dios, porque necesitamos tu consejo, Señor mi Dios, porque la lucha es difícil, Señor mi Dios. Padre celestial, vivimos tiempos de tanta confusión en el mundo, Señor, pero sabemos que tú nos proteges porque tú eres nuestro buen pastor. Ayúdanos pues, Señor mi Dios, a ser obedientes a tu palabra y a glorificarte. Señor, te damos gracias por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.